Paralelamente al fenómeno Nirvana y al boom de Seattle, Metallica vendía millones de discos, daba giras multitudinarias y sus camisetas inundaban las tiendas al por mayor. Sus partituras de acero ya son parte del acervo popular y de la cultura de masas. ¿Cómo una sociedad subterránea como el metal había llegado a este punto? Se considera que el heavy metal nació con Black Sabbath. This is Black Sabbath. No, ese Black Sabbath no. Este Black Sabbath. En unos pocos años pasaría de ser un eco del subsuelo a uno de los géneros más populares de los 80. Los Beatles habían conquistado los Estados Unidos en la década de los 60. 20 años más tarde, dio comienzo la segunda invasión británica. Bandas como Saxon, Judas Priest o Iron Maiden se basaban en Black Sabbath para avanzar la evolución del metal. La nueva ola de heavy metal inglés revitalizó el rock por completo. Led Zeppelin o Pink Floyd daban conciertos en estadios repletos. La desconexión entre los que estaban arriba y abajo del escenario era total. El rock se había convertido en algo enorme y alejado del proletariado. Pero cuando el punk entra en escena, las nuevas bandas de heavy metal copian esa agresión, velocidad y a no andarse con rodeos. Y sobre todo, se fijan en la autoproducción y comienzan a hacer todo ellos mismos con la esperanza de ser vistos por alguna discográfica. La influencia de la nueva ola de heavy metal inglés fue clave para la próxima generación de música de acero. Desde las mazmorras americanas se gestaba un nuevo séquito sediento de éxito. La avanzadilla de este ejército sería Metallica. En plena era del glam metal, tomaron las estructuras de AC/DC y Judas Priest, pero las tocaban a tempo de Motorhead. Esta banda estadounidense tenía una actitud y un sonido europeo, algo que no se había oído en América. Metallica y sus contemporáneos forman parte de la primera generación en tener referentes de metal. Black Sabbath comenzó haciendo blues rock, y Lemmy, el alma de Motorhead, había transitado por el rock psicodélico y progresivo en Hawking. Las milicias americanas tomaron la música de sus ídolos y la tocaban más y más rápido, creando un sonido más pesado. Así se establecen las 4 grandes bandas de thrash metal. Dave Mustaine formaba parte de Metallica en sus comienzos, y su importancia en los primeros discos de la banda es esencial. Debido a sus excesos, los miembros tomaron la decisión de expulsarlo del grupo. De esta decisión, formó Megadeth, su particular venganza condensada en un arsenal de bombas nucleares. Slayer cortó con un sable láser las arenas del thrash metal. Anthrax expandía la enfermedad metalera, y Metallica llevó la escena al inframundo. Bienvenidos al infierno, hijos de puta. En sus inicios, Metallica era una banda completamente underground. A pesar de sus inciertos conciertos, comenzaron a hacerse un hueco en la escena de California. Bares míticos como el Wiki Go Go abrían sus puertas y regaban con alcohol sus primeras actuaciones. Metallica se gestó en contra de las bandas de metal maquilladas, como una imagen opuesta de todo lo que los 80 representaban. La era de Michael Jackson, el ascenso de MTV y los últimos años de la paranoia nuclear. Al mismo tiempo, esta década estaba marcada por la técnica impoluta de las producciones musicales. Ante la pulcritud de las canciones de Michael Jackson, seguía habiendo una audiencia que reclamaba su dosis de visceralidad. Un centenar de centellas era la seña de identidad de este fenómeno nominado a sucesor del trueno. Zeus parecía hablar a través de la guitarra, murmurando riffs raudos como rayos. En manos americanas, el metal alcanzó velocidades endiabladas. Los estadounidenses ahora sabían por qué se llamaba guitarra eléctrica. Con su propuesta ecléctica, Metallica electrocutaban a todo el que pasara por la sala, invitaban a imitarlo, a saltar en el fuego y jugar con él. Metallica juraba lealtad al metal, y sus golpes de yunque cambiaron para siempre el caudal musical. Guitarras rasgadas y afiladas como cuchillas para matarlos a todos. Efecto veía a estos efebos asaltar sus fraguas y robar su martillo de metal para sacudir la cultura popular. Los 80 será la gran década de la banda. Venían en una racha imparable, en la que cada disco era mejor que el anterior. En Kill 'Em All presentaban su sonido atronador y son el jinete más avanzado del apocalipsis del thrash metal. En Ride the Lightning vaciaban una batería de descargas eléctricas. En Master of Puppets dirigían canciones extensas como simples títeres.
en Unjustice for All decantaban la balanza hacia un estilo progresivo, pero directo al mismo tiempo. Y así llegamos a la nueva década, y el año que cambió la música para siempre. Mientras Metallica graba el álbum que definiría su carrera, la costa pacífica americana claudicaba ante la música bélica. 1991 fue el año del grunge. Pearl Jam, Soundgarden y Nirvana ponían a Seattle en el mapa. Precisamente Metallica había regado la metrópoli en 1989 con el inconfundible combustible del metal. Ese mismo año y en esa misma ciudad se había editado Bleach, el primer disco de Nirvana, aunque de aquellas era una banda casi desconocida. Pero todo cambiaría con su segundo disco. Nevermind fue el álbum que cambió el rumbo del grupo y del panorama musical internacional, lanzado en septiembre de 1991. Sus melodías pop escondidas entre capas de agresión enamoraron a toda una generación. Stop this off without any words. I got so high, strapped till I bled. Love myself better than you. Know it's wrong. What should I do? Tal fue la acogida que llegó a superar al disco Dangerous de Michael Jackson, aunque quizás no estuvo muy acertado eligiendo ese título. El peligro del que alertaba el rey del pop era el descenso de su imperio. La música recargada de los 80 llegaba a su fin. La sobreproducción era contestada con emoción pura y descontrolada, además de las imperfecciones de unos músicos que no eran profesionales. El Black Album es el Nevermind de agosto, no solo por la sorprendente similitud en sonido, sino porque fue el trabajo que lo cambió todo para la banda y la escena metalera. La tradición de crear canciones pop sumergidas en galaxias de distorsión se afianzaba en el legado musical americano. Las guitarras del Kill 'Em All están a años luz de distancia de la sonoridad de este disco. Mientras el mundo no hacía más que acelerar, Metallica reducía drásticamente la velocidad de sus riffs, forjando un sonido alejado de la escena thrash, más lento y pesado. Debajo de esas guitarras agresivas se escondía una imborrable melodía pop en cada canción. La voz áspera de Kill 'Em All es opacada por una versión más gutural en su disco homónimo, más madura en cierto sentido y con más control que 8 años antes. You're my cover, my shelter. Al mismo tiempo, el contenido lírico es extremadamente parecido entre ambos discos. Angustia, alienación y pensamientos oscuros. El escenario bélico de Metallica progresa desde la violencia exterior hacia la violencia interior, de letras de aniquilación y destrucción a introspección y guerra interna. La evolución de Metallica también se refleja en la duración de las canciones, de interludios interminables a temas más inmediatos. Un sonido crudo pero perfeccionista, tallado en manos del productor Bob Rock, que ya había trabajado con Bon Jovi y Motley Crue. Cada disco de los 80 había sido una evolución en su estilo, y el Black Album no iba a ser menos. Aunque a los fans más acérrimos no les acelerara el corazón. Cuando componían su trabajo homónimo, Metallica sí que tenía en mente conquistar el mundo, condensar su propuesta en canciones más pesadas, pero pop y reconocibles fácilmente al fin y al cabo. Nirvana, en cambio, solo entendía esa forma de hacer música, envolver melodías pop entre nubes de ruido y distorsión. De hecho, Cobain describía la música del grupo como un cruce entre Black Sabbath y los Beatles, precisamente la dirección a la que apuntaba Metallica en su nuevo disco, aunque a diferencia de los californianos, el éxito les pilló completamente por sorpresa, y en realidad podría haber sido cualquier otra banda de esa camada, como se pensaba que sería Mother Love Bone. Geffen esperaba que Nevermind vendiese alrededor de 250.000 de copias, al igual que Goo, el debut de Sonic Youth con la disquera. Las estimaciones más favorables situaban la cifra en torno a las 500.000 para septiembre del 92, pero en enero de ese año, Nirvana ya le había arrebatado el número 1 a Michael Jackson y vendía sobre 300.000 discos por semana. Tan solo un mes después, Metallica recibía su tercer Grammy. Nirvana acaba vendiendo más, pero Metallica lo hizo antes. Su álbum se fue directamente al número 1 y a día de hoy se estiman en más de 30 millones de copias vendidas. A pesar de la crítica inicial, era el momento indicado para el cambio de sonido de Metallica, tanto a nivel histórico, como se demostró con el ascenso de Nevermind, como por el desarrollo mismo de la banda. En Unjustice ya habían sobrepasado la fórmula progresiva en cierta forma. Era hora de explorar otros terrenos, aunque no le gustase a su antigua audiencia. Aparte de algunos fans indignados, al mundo no pareció importarle tanto. De hecho, Metallica no era la primera banda de metal en vender millones de discos, pero fueron los que llevaron las cifras a otro nivel y presentaron el género a mucha gente.
El auge del rock alternativo y del metal fueron fenómenos simultáneos que se retroalimentaron mutuamente. Ambos movimientos tomaban las mismas influencias, pero desembocaron en cosas diferentes. Grupos como Black Flag, Circle Jerks o TSOL, que habían inspirado a Nirvana, pasaron del punk al metal en la década de los 80, casi como nexo entre ambos fenómenos, el del grunge y el metal. La inspiración de la escena de Seattle evolucionó hacia la música que Metallica haría visible. Del mismo modo, el tour Clash of the Titans en 1991 hermanaba a bandas de ambas ambiciones, Anthrax, Megadeth y Slayer, al lado de Alice in Chains, afianzando los lazos entre metal y rock alternativo. Curiosamente, 3 piezas de los 4 grandes del thrash metal aunaban su fuerza, lo que significa que el eslabón restante realmente no necesitaba formar parte de la gira para seguir adelante. Así Metallica se centró en la composición de su álbum homónimo, que salió al mercado solo 5 semanas después de terminar el tour. Mientras grababan su disco, 3 de los integrantes del grupo se divorciaron de sus mujeres. Parecían predecir el futuro y la separación de sus raíces. El Black Album fue lanzado el 9 de agosto, Nevermind el 24 de septiembre y Bad Motorfinger el 8 de octubre, álbum clásico por mes. La barrera de alternativa a mainstream se venía abajo por semana. Para cuando sale Dirt de Alice in Chains en septiembre de 1992, el grunge ya era una realidad masiva. Los movimientos a los que el mainstream ignoró y dio la espalda durante más de una década, de pronto atraían la ferviente mirada de todo el globo. En menos de un mes, el indie americano del que bebía Nirvana y el underground del metal que influyó a Metallica ocupaban las portadas mundiales. El mercado enloqueció por el sonido crudo y las letras que reflejaban la pérdida de rumbo de sus vidas. Nirvana implantó una nueva normalidad, siendo referente de adolescentes con problemas por generaciones, pero más importante, anotó todo un acontecimiento histórico del siglo XX. Está la llegada del hombre a la luna y la salida de Nevermind. Después del lanzamiento de estos discos, se aceleró el proceso para agrupaciones desconocidas, carbonizando la diferencia entre mainstream y underground. Las bandas futuras no vivirían de la misma forma, y estas facilidades inéditas devastarían la conexión con sus respectivas audiencias. Si Nirvana llevó el indie al mainstream y Metallica fue su representante para el metal, el punk sería el último colofón, con Dookie de Green Day. La cultura corporativa había vencido. El idealismo del indie de los 80 se desvanece en los 90, década marcada por la globalización y la cultura de masa. Una única cultura mundial, con los mismos ídolos en países tan distintos como Estados Unidos, España o Japón. Al final, la ira es universal, pero esos sentimientos negativos canalizados en su música nacían de males más profundos, males que la generación del grunge intentaba salvar con la heroína. Los excesos de Metallica se exacerbaban entre ríos etílicos. El éxito no es tan idílico, e incluso James Hetfield fue ingresado para combatir su adicción. El cantante cumplía 28 años pocos días antes de estrenar su gran obra. Cobain con esa edad ya habitaba el Nirvana. La banda de Seattle no tendría tiempo de ver tanta evolución, ni siquiera pasan 5 años entre todos sus discos, y Metallica se ausentaría precisamente durante un lustro hasta editar su próximo material. Pero eso no quiere decir que no hubiera espacio para más epopeyas. La ferocidad de Metallica era un volcán que, como Pompeya, petrificaría una era histórica. Al igual que los conciertos de Seattle en el 89, Metallica parecía estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Cuando salió Nevermind a finales de septiembre del 91, la banda estaba cumpliendo otra hazaña impensable. Mientras se desmorona la Unión Soviética, los americanos consiguen colar un caballo de Troya en las fauces del enemigo. La última parada del tour Monsters of Rock de 1991 sería en Moscú. Al galope de un corcel apocalíptico, Metallica, Pantera y compañía saltaban a la capital rusa, a punto de colapsar la URSS. Los vientos del destino manifiesto ahora soplaban al este. El telón de acero caía por la acción del metal. Los rayos invocados por los riffs de su guitarra derretían la frontera cerrada cal y canto durante décadas. Oriente y Occidente se unían en una manifestación de hermandad y amor por la música. Más de 1 millón de rusos veían a los forasteros. Los viejos enemigos no se diferenciaban tanto al fin y al cabo.
El concierto era símbolo de la llegada de la libertad a Rusia. Al menos una nueva era. Ahora los rusos se agolpaban en las entradas del McDonald's. Triste pero cierto, como diría Metallica. They started lining up this morning at 4 o'clock. Happiness today in Moscow lay in the communal pursuit of a Big Mac. El universo soviético se venía abajo. La caída del comunismo coincide con la decadencia de los valores de la civilización occidental. Entre las grietas del cristianismo y el comunismo se erigían nuevos líderes espirituales. La invasión cultural que había conquistado Occidente hacía enloquecer a la juventud rusa. Sus gobernantes jamás permitirían tener una base americana tan cerca de suelo soviético, pero una fuerza cultural como la música sí lo permitieron. La amenaza nuclear estaba a las puertas del Kremlin, y delante de los ojos de todos. Las cenizas que dejó Napoleón en su paso por Moscú se quedaban en nada. Ahora era un incendio interior para los soviéticos más pirómanos. El glaciar de la Guerra Fría se derretía con Metallica. Después de estos dos acontecimientos históricos, el Black Album vendiendo millones de copias y los conciertos masivos en Rusia y por todo el globo, Metallica se establecería como referente cultural de la década. Su tour con Guns N' Roses y formar parte del cartel de Woodstock 94 no hicieron más que cimentar su estatus. Pero el lanzamiento de Load supondría una carga para la banda. En este disco vuelven las canciones largas, pero con una falta de dirección en general. Desde la cima de las listas de éxito, no podían divisar el camino a seguir. Esta amalgama de estilo es un claro ejemplo de cantidad sobre calidad. Además, no solo mudaron su propuesta musical, hasta rediseñaron su logo. Eso sí que es imperdonable. Pero especialmente la imagen de la banda cambió. Históricamente, los hombres han tenido el cabello largo, desde los reyes a los nobles. En la antigüedad, se consideraba signo de poder, estatus y virilidad. Será con la llegada de la modernidad y los avances tecnológicos cuando se popularicen los cortes rasos. De esta forma, el pelo largo volvió a adquirir un nuevo significado, esta vez por oposición, pertenecer a un movimiento, a una comunidad y a no guiarse por las normas estéticas de la época. Las cabelleras extensas habían significado rebeldía en la época hippie. El metal adoptó y adaptó las melenas y las hicieron un rasgo inconfundible de su estética, como las túnicas púrpuras de los emperadores romanos. Al otro lado del Egeo, los griegos antiguos se cortaban los cabellos cuando moría un ser querido. Exactamente eso representó para Metallica. El cambio de look simboliza el luto de su oscura estética metalera. Su nuevo corte de pelo causó revuelo en todos los medios. Curiosamente, Alice in Chains estaba más cerca al Black Album de Metallica que al Nevermind de Nirvana. Aún así entran dentro del movimiento grunge. Se beneficiarían del ascenso de ambos grupos, ya que su estilo estaría camino de las dos bandas. Al igual que Sansón, Metallica parecía haber perdido su impulso con su nuevo rumbo. Load dista mucho del sonido maniático y metálico de sus inicios. Si en los 80 fueron a más con cada disco, los 90 eran todo lo contrario. La popularidad había alcanzado su pico y a partir de aquí comienza una inestable década de lanzamientos inconsistentes. Y por si no era suficiente, un año más tarde vuelven con la segunda parte. Después del éxito sin precedentes del Black Album, lanzaron el díptico más odiado del metal. Y mira que hay odio en el mundo del metal. Igual si hubiesen condensado lo mejor de Load y Reload en un único material, sería un disco salvable. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Pero al final no deja de ser cierto el viejo precepto: el que no se adapta muere. Además, el metal del 91 ya no era el mismo que el del 96. Más allá del ecuador de la década, Cobain había fallecido, y con él, el cuadro de la música alternativa. En cierto sentido, el grunge mató al metal. Bandas como Judas Priest fueron presa de una nueva generación. Después de Nirvana, el rock no se recompondría hasta la llegada de los Strokes. Los últimos años del siglo dejaban la música a la deriva, y una deriva creativa es una buena definición para el siguiente proyecto de Metallica. Saint Anger es considerado universalmente como el peor trabajo de la banda. La mala racha ya se extendía por cerca de una década. Metallica nunca ha tenido miedo de explorar nuevos terrenos, a pesar de que no siempre le llevaran a buen puerto, aunque ya los criticaron cuando hicieron su primer vídeo para One.
En los días tempranos del género, cualquier banda que hiciera un videoclip eran unos vendidos. Antes te dolía cuando una banda sacaba un mal disco. Era algo personal y tenías que invertir tu tiempo, esperar y esperar, ir a la tienda y gastarte tu dinero. Con el triunfo de la era digital, hasta te da igual, pero antes era toda una experiencia. Esos jóvenes se sentían parte de la comunidad del metal y a nivel mental incluso serían partícipes del ascenso del grupo. De ahí que pueda verse como una traición a los ideales del indie, pero es que el mundo no para de cambiar. Metallica ya vendía millones en su tercer disco y después de Nevermind, la cultura alternativa era la norma. El grupo combate la maldición de luchar contra su propio legado, una de esas bandas en las que sus primeros trabajos son su condena, un poco como los primeros discos de Sabbath. Mob Rules y demás puede que no sea malo, pero a mí dame el Sabbath de Ozzy. Jamás podremos saber cómo sonaría el cuarto disco de Nirvana, pero viendo lo que hicieron sus coetáneos, se puede inferir que después de 1994 no sonaría como nos tenían acostumbrados. Metallica al punto de Load habían hecho de todo, y esta evolución se revela como un experimento fallido. A pesar de ese revés, su herencia seguía vigente, y la generación nu metal estaba por tomar las riendas. Como suele ser habitual, los alumnos aventajados superan a sus mentores. Aún así, Metallica sería la primera banda abriendo camino y presentando el metal al gran público. Todas las grandes bandas de metal después de los 90 han mirado a Metallica sí o sí. Lars Ulrich protagonizaría el cambio de siglo con la polémica de Napster. Al final, el tiempo le dio la razón al usuario y plataformas como Spotify no son más que lo mismo que Napster, pero con otro nombre y un lavado de cara. Además de tocar mal, su avaricia le cegaba. La importancia de Metallica es inestimable, desde los festivales masivos a la influencia en la cultura popular, apareciendo en películas o videojuegos. Cambian las estaciones, pero lo que no cambia son las camisetas, sudaderas o calcetines de Metallica en cualquier tienda de ropa. En cambio, no se ven tantas de Megadeth o Soundgarden, y si se ven algunos grupos, no es al nivel de Nirvana o Metallica. El gran público solo retuvo la punta de lanza. En el mundo en el que se forjó el acero de Metallica, llevar una camiseta de una banda que no te gustaba era un ofrecimiento para comenzar una pelea. Hoy en día, el logo de un grupo no significa nada. El Black Album acabaría siendo su punto más álgido y el fin de una era, y cuando una era se acaba comienza otra. Nacía la edad de la globalización, con espectáculos a nivel mundial y las mismas canciones sonando en todo el planeta. A partir de este momento, toda su estética se suaviza. Desde los peinados a la ropa, solo mantienen vestimentas oscuras, pero muy lejos del cuero, el expande y los vaqueros de los primeros días. Pero es que han pasado 40 años desde la línea que abría su discografía. A pesar de que la calidad de su última música sea cuestionable, han conseguido abandonar el gueto del metal y habitar el pabellón de la superestrella. De este modo, se presenta la dicotomía de la discordia: mantenerse unidos a una escena donde conoces a tus fans y sus nombres, o sustituirlos por números y rostros desconocidos. La música más reverenciada de la banda viene de cuando todavía eran under en cierto sentido. Con frecuencia se asocia el éxito a grandes cifras. Está claro que Metallica perseguía ese objetivo, pero igual para otros el éxito es ser reconocido da igual y formar parte de una comunidad. A pesar de lo que digan los doctores del sueño, no hay una postura única que sea correcta. En la vida y dependiendo de las circunstancias, hay cabida para varias posiciones divergentes. No hay que olvidar que Metallica y Nirvana habían vivido la realidad de ser músicos desconocidos. Sabían por experiencia lo que era estar en lo más bajo y lo rudo de ese modo de vida. Ganarse la vida como músico independiente en la América de los 80 no era algo sencillo. Interminables viajes por carretera, tocando en cualquier antro, cargando y descargando sus propios instrumentos. Seguro que sus espaldas lo agradecen. Desgraciadamente, los miembros de la banda nunca olvidarán esa parte. Durante su gira europea, el autobús en el que viajaban se estrelló. I heard a skidding, I heard a vibration, and then this motion. I thought we were going off a cliff. El espectro de Barton se precipitaba por el acantilado de las ánimas. En esa carretera helada donde murió su bajista, no dejaron atrás su pasado, dejaron atrás su futuro. El apellido Barton significa bastión, y precisamente eso representaba Cliff.
la integridad y los valores que vivían fuera de las estructuras corporativas. Especialmente después de la muerte de Cliff, comienzan a sacar vídeos, singles y a sonar en la radio, algo impensable para la escena unos años antes. Incluso lanzan sus primeras prendas de merchandising. Anthrax, Slayer y Megadeth tenían que girar juntos, mientras que Metallica con su segundo disco ya fichó por Elektra, y a partir de Master of Puppets abandonaron su escena local para conquistar el escenario global. Cambiaron los autobuses por jets privados. Los americanos son conocidos por su amor por las cosas grandes, pues su ego no se queda atrás. Metallica en los últimos años son empresarios cerrando contratos multimillonarios, iconos que trascienden el universo musical para formar parte de la cultura popular. Incluso parece que la música ya no es lo más importante. Pero indiscutiblemente, Metallica ocupa uno de los tronos de hierro del reino del metal, y en cierto sentido, su trayectoria habla de la condición humana. No son perfectos ni tienen una trayectoria perfecta, pero eso los hace humanos. A veces es necesario sentir las heridas de los héroes y las virtudes de los villanos. A través de sus canciones pavimentan una vía de escape de pensamientos impuros, que podrían acabar en algo peor. Lars no era más que un solitario chaval danés, que gracias a la música parecía encontrar su lugar en el mundo. James Hetfield era un alienado por la religión, al que se le caían las inseguridades al andar, debido a su rostro plagado de acné y su poca presencia escénica al principio. Lars era hijo único, de padre rico pero algo ausente. James había sido abandonado por su padre y su madre murió al poco tiempo. Formando un grupo podían construir algo más grande que ellos. Lo que veían en la banda era un sentimiento de pertenencia, una familia. Aunque el mundo estuviese en contra, aunque no hubiera nadie en los shows y aunque no tocasen tan bien, confiaron en ellos mismos y en su instinto. No es lo que eran entonces, es lo que podían llegar a ser. En sus comienzos, su música era música de marginados. Nadie en Los Ángeles escuchaba grupos de la nueva ola británica. A fuerza de perseverar, consiguieron crear una escena de la nada, porque cuando eres un outsider, solo quieres algo de aceptación. Su música visceral no es más que un intento de apagar el radar de la negatividad y poder encender un imán que con su campo magnético atrajo el metal para las masas.